Un saludo para todos ustedes, muchas bendiciones junto a sus familias y qué rico volver a estar aquí con ustedes. En el anterior vídeo habíamos compartido los primeros 5 pasos para construir una vida de obediencia. Programa nace de un proceso por el cual estoy pasando. En los vídeos anteriores van a estar viendo cómo ha ido este proceso. Apenas estoy, arrancando el proceso, pero qué bueno que Dios en su infinita misericordia no solamente me ha dado una oportunidad a mí y a mi familia, sino que además me permite poder compartir con ustedes la oportunidad de lo que estoy viviendo, compartirlo. El proceso, poderlo llevar a ustedes, porque una de las cosas en el proceso mismo en que Dios me ha permitido estar es que me ha reiterado la necesidad que tenemos de levantarnos como iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no le estoy hablando de la iglesia de Juanito, de Pepito, no, le estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es el que se congrega aquí, el que se congrega allá, el que se congrega en La Apartada, el que se congrega en Barranquilla, el que está en Bogotá, el que está en Estados Unidos. Esa es la iglesia de Cristo, no importa el lugar. Todos como iglesia. Cristo murió por una iglesia, la iglesia de Cristo, por eso es llamada así. Entonces, Dios me ha hablado a mi vida sobre la necesidad de levantarnos, sobre la necesidad de hacer vallado, sobre la necesidad de ser atalayas del reino, guardianes del muro. Pero esa necesidad Dios la empieza de alguna manera a ejecutar cuando disponemos el corazón, cuando entendemos que hemos desobedecido y necesitamos entonces vivir una vida de obediencia que se construye paso a paso y que no nace de la noche a la mañana como un milagro creativo, como algo mágico que yo me acosté y el día siguiente amanecí siendo sumamente obediente. Entonces, en el vídeo anterior hablábamos de la importancia de los primeros 5 pasos: arrepentimiento y confesión, escuchar y obedecer, orar y discernir, creer y confiar. En el 6º paso, en este vídeo vamos a ver los siguientes 5 pasos, y es actuar. Cuando nosotros hablamos de actuar, estamos hablando de accionar. Cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo que lavar, pero no, sentados no vamos a lavar, ¿verdad? Entonces actuamos, vamos, sacamos la ropa, preparamos el que lava en lavadora, el que lava a mano, independiente a cómo usted lave. Usted prepara los diferentes jabones, el agua, el recipiente, todo, y usted acciona para ejecutar esa tarea. Cuando la palabra de Dios nos habla de actuarnos en el tema de la obediencia a la palabra de Dios, nos está llamando a un entrenamiento. Les decía en el vídeo anterior que nosotros no somos obedientes por naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa y le gusta cuestionar el actuar, la orden, los designios de Dios. Todo lo de Dios lo cuestionamos, creemos que Dios es injusto, creemos que los únicos justos, limpios, bonitos, preciosos, impecables somos nosotros, y qué pereza Dios, si es Dios, ¿por qué permitió tal cosa? Pero no reconocemos nuestro actuar, porque tenemos un actuar bueno y tenemos un actuar malo, y cuando estamos en Cristo empezamos un proceso de actuar, de ser entrenados con pequeños pasos para agradar a Dios, para obedecer la palabra. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Que tanto yo amo a Dios, que tanto usted ama a Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, ¿verdad? El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto también en lo más es injusto. Palabras más, palabras menos. Dios lo que está diciendo a través de esta palabra: mira, una persona, o si tú no has empezado este proceso para reaprender sobre que la obediencia no es un intercambio de favores, sino una vida cultivada para agradar a Dios, tienes que entender, o tenemos que entender, que quien es injusto en lo mucho es injusto en lo poco.
que quien es bueno en lo poco es bueno en lo mucho. Entonces, cuando nosotros hablamos de actuar, tenemos que actuar bajo la misericordia de Dios. Pero en el tema de la obediencia empezamos de a poco. Y si nosotros somos obedientes en lo básico, vamos a aprender en ese paso a paso a ser obedientes en cada día algo mayor, hasta entrenar esa obediencia que Dios nos está pidiendo. Pero además de eso, no es solamente esta palabra, dice que no es necesario además actuar con fe, porque muchas veces la obediencia comienza antes de entender todo. Dice la palabra de Dios que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nosotros creemos que la obediencia, que la fe, que el actuar, que el Dios un día, y cuánto no nos gustaría que un día amaneciéramos y abriéramos la puerta y encontráramos una caja de plata para suplir todas nuestras necesidades. Ay, tener un carro, tener una casa, nosotros queremos todo esto, ¿verdad? Pero un día Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu propiedad, sal de lo que es tuyo, de lo natural, de lo que tú tienes, que has adquirido por línea familiar y lo que has ido trabajando en el marco de tus años. Bueno, deja todo eso, sal de tu parentela y vete al lugar que yo te diré. Y Abraham, ni corto ni perezoso, recogió, enalbardó su asno, sus animales y salió y se fue. Pero no encontramos en la Biblia de que Abraham le haya dicho a Dios: mira, Dios, lo que pasa es que tú sabes que las ovejas que tengo allá en aquel espacio, 10 de ellas están recién pariditas, entonces moverlas, seguramente podrían morir los corderitos. Pero tampoco le dijo: mira, Dios, lo que pasa es que tú sabes que aquí hay tantos criados o trabajadores o colaboradores, y entonces mover esa gente me dejaría tener un tiempo sin productividad, y yo ¿cómo les voy a pagar? Entonces me tocaría de alguna manera sacrificar en el camino animales para poder alimentarlos, pero adicional a eso me tocaría entregarle algunos animales para poderle pagar, y eso de alguna manera va a reducir mi patrimonio familiar. A mí me gustaría que tú me dijeras georreferenciadamente a qué lugar tú me vas a llevar. La Biblia no habla de nada de eso. Él no cuestiona, por eso Abraham es considerado el padre de la fe, porque él no cuestionó a Dios. Le dijo: sal de tu parentela, y él salió. Cuando le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, ve, sube al monte y sacrifícalo, Abraham le dijo a su siervo: espérenme aquí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos, dejando ver el sacrificio, la importancia de la adoración como sacrificio de obediencia. Eso es importante, y vamos a estar hablando de este tema más adelante, cuando nosotros tenemos una adoración como estilo de vida en obediencia. Entonces, necesitamos nosotros entender que necesitamos actuar, que necesitamos creer, que cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que adelantar los pasos que Dios nos dice, sin cuestionar, sin pedir la georreferenciación, sin pedirle el WhatsApp, sin decirle que si cuánto nos transfirió ya Aneki para saber si nos tenemos que bajar o tenemos que pedir o comprar en tal parte, nos vamos a bajar. Nosotros cuestionamos todo. Nuestra naturaleza es esa, pero precisamente lo que Dios necesita es que nosotros aprendamos a tener una vida de obediencia, a cultivar una vida de obediencia, a confiar y activar la fe. Lo que Dios le dice a Abraham, Abraham no se lo cuestionó, sino que automáticamente lo que este hombre hace es actuar. Él no se puso a preguntarle: mira, ¿y qué tal si tú te equivocaste? ¿Y qué tal si de pronto esa no fue la voz de Dios? ¿Y qué tal que fue los frijoles que yo me comí anoche que me hicieron escuchar esto malo? Y ojo, que no estoy diciendo de que usted y yo no estemos llamado a confirmar la palabra, y de esto también vamos a estar hablando. El séptimo punto es perseverar.
nosotros somos muy dados a iniciar los procesos. Se nos facilita de alguna manera más iniciar los procesos que mantenerlos. Iniciar un negocio que mantenerlo o sostenerlo. Se nos facilita más levantarnos una mañana con una idea que concretarla. Se nos facilita más hacer las cosas desde lo mental, desde pensamiento, que ejecutar lo que estamos pensando. Entonces dice la palabra en el libro de Mateo 24:13, dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando nosotros hablamos de la obediencia, nos está hablando de que perseverar es un proceso continuo. No me está diciendo, Caris, es que tú hace 8 meses cuando yo te sumergí y te llevé a fondo, tú me pediste perdón y ya. En esos días tú estuviste ahí alineadita con la palabra y ya. No, Dios lo que me está diciendo es: hoy tocaste fondo, pero te tienes que levantar, pero no te vas a levantar y vas a seguir como si nada. Ahora tienes que perseverar, y no solamente vas a perseverar en lo que has aprendido, sino que tienes que desaprender lo que no está bien aprendido y aprender el paso a paso de esta vida de obediencia que agrada a Dios. Pero aquí me está diciendo en el libro de Mateo que es hasta el final, no es hasta noviembre, hasta enero, marzo, Semana Santa, no. Aquí dice que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Ahora es bueno precisar que yo he venido muchos años, dirá usted, muchos meses, fiel a Dios, pero hace tanto tiempo yo le fallé a Dios. Y le pregunto, ¿y quién no le ha fallado? Todos hemos fallado, todos nos hemos caído, todos hemos sentido desfallecer, pero recordemos la parábola de las 99 ovejas. Cualquier de pronto experto en economía o no sé, en producción o más que experto, de pronto una persona que quisiera mirar más cantidad que amor, diría: oye, pero Jesús fue loco, ¿cómo se va a ir por la única ovejita perdida y va a dejar las 99 ahí? ¿Qué tal que hubiese venido el lobo y se las hubiese comido? ¿Verdad? Pero dice que Jesús fue por la perniquebrada. Jesús fue y la trajo, y dice que vendó sus heridas y sanó, la sanó. Y si tú y yo hemos pecado, porque yo te estoy hablando desde allá, desde donde caí, desde donde me estoy levantando, todos hemos pecado, solo que pecamos de maneras diferentes. Pero Dios te llama hoy a que en esta línea de obediencia empecemos ese paso a paso para construir la vida de obediencia que nos va a llevar no a ser perfecto, pero sí a vivir una vida constante y agradable a Dios. Pero no por una semana, no por 15 días, no por 2 años, es hasta el fin, porque solo el que perseverare hasta el fin, solamente ese será salvo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice 1 de Juan 1:9. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tú y yo hayamos pecado, tenemos a Jesucristo el Hijo presto a limpiarnos, prestos a sacarnos adelante. Y como en el anterior vídeo dije, la idea no es que pequemos deliberadamente una y otra y después ya lo tomamos como tan normal que terminamos pensando, diciendo, pues que si ya Dios me ha perdonado una vez y 10 y 20, me perdonará todas las que yo la embarre. No se trata de eso, porque va a llegar un momento en que nuestro tiempo se va a acabar. No la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios jamás se agota, se renueva día tras día, pero nuestro tiempo en la tierra sí se acaba. Como dice Mateo 24:13, no vamos a ganar mucho, porque solamente gana el que perseverare hasta el fin. Pero además de eso nos dice Proverbios 28:13, bienaventurado el varón que soporta la tentación, hablando de la perseverancia, porque cuando haya resistido la prueba, ese es Santiago 1:12, cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Dios a ti y a mí nos ama. Y dice la palabra que nos ha amado tan grandemente que nos ha prolongado su misericordia. Entonces vamos a perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a perseverar en medio de las dificultades, en medio del dolor, de la tristeza, de la pérdida, en medio de las necesidades, en medio de las circunstancias. Vamos a perseverar, porque aquel que empezó la buena obra en ti y la buena obra en mí, Él la va a perfeccionar hasta el último día de nuestra vida. Pero hay otro paso importante para construir esta vida de obediencia, y es evaluarnos. Cuando yo no sé, cada persona tiene como sus formas de su estilo de vida, ¿verdad? A mí me gusta, en las noches cuando me acuesto, hago como un recuento de lo que fue mi día. Entonces yo digo, hoy hice esto, dejé de hacer esto, adelanté en esto, pero me atrasé en tal cosa, no pude cumplir con este compromiso. Bueno, eso ahorita que estoy ya bastante mejor de salud, porque pues antes no estaba haciendo esas evaluaciones. O las evaluaciones sí las hacía, pero eran 100% negativas. Pero cuando nosotros empezamos a construir esta vida de obediencia, empezamos a evaluar los frutos. Como todo, usted siembra un árbol y está pendiente al tiempo que el árbol tiene que dar fruto, y usted está pendiente si necesita abono, si le cayó alguna plaga, si de pronto le falta agua, si tiene exceso de agua, para que usted pueda recibir los frutos de ese árbol. Lo mismo en nuestra vida cristiana. Necesitamos dar frutos, necesitamos echarnos ojitos nosotros mismos. ¿Y cuáles son esos frutos que nosotros tenemos que evaluar? Juan 15:8 dice que en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En primer lugar, el propósito de Dios es que todos nos arrepintamos, procedamos a esa salvación maravillosa que Cristo nos ha dado. Pero Él también quiere que nosotros seamos sus amigos, que seamos sus discípulos, que estemos allí, que seamos herederos y coherederos del reino. Pero para todo esto, la palabra también nos enseña que es necesario que llevemos los frutos del Espíritu Santo según Gálatas 5, 22, 23. ¿Y cuáles son los frutos de los que nos habla la palabra de Dios? Nos habla de los frutos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces miren que es necesario que usted y yo nos empecemos a evaluar. ¿Qué estoy haciendo? Si yo antes era una persona que por todo me enojaba, ¿qué tengo que hacer entonces para empezar a dejar de ser enojona? Como sobre todo a nosotras las señoras de las casas, ¿verdad? Los hijos o los esposos dicen, es que eres enojona, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar el carácter, vamos a someter ese carácter a la obediencia de Cristo. Pero a veces tenemos que amar al prójimo, pero algunas veces el prójimo se pone tan difícil que quisiéramos más bien decirle a Dios, ¿te lo llevas o te lo mando? Bueno, no lo vamos a hacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a amar, porque en esto se conoce el amor, en amar al prójimo. Y el prójimo no es el que nos cae bien o el que nos da un abrazo, el que nos golpea el hombro, el que nos felicita. No, el prójimo también es ese que nos irrita, ese que se convierte en muchas ocasiones en una lija de esas bien tremendas que termina sacándonos el carácter, el genio, y mejor dicho, no hay lamparita de Aladino que nos iguale. Pero también vamos a trabajar el gozo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tristezas, aún en medio de la necesidad. Dijo el profeta, ¿verdad? Aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque aparentemente todo se haya acabado, yo me gozaré. Y esa es una acción de la que estábamos hablando, de actuar. Él dice, él toma la decisión y dice, yo, con todo. ¿Y qué era con todo? Con la falta de fe, con la incertidumbre, con las necesidades, con todo, yo me voy a alegrar en Jehová, el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando nosotros evaluamos los frutos
vamos a encontrar todas estas maravillas. Y cuando empezamos a cultivar ese hilo de obediencia, nos vamos a encontrar también con el 9º punto o el 9º paso, que es la necesidad de consolidarnos y de congregarnos. No se necesita estar 24 horas en la iglesia para ser cristiano. Pero dígame quién que esté enamorado no visita la casa del enamorado o de la enamorada. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la necesidad de congregarnos, que eso está en el libro de Hebreos 10, 24, 25, Él dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Sino que más bien tenemos que considerarnos para estimularnos los unos a los otros. Y si prendemos una hoguera, pero luego retiramos los tizones se van a apagar. Por eso es necesario congregarnos. Por eso es necesario amar a nuestros pastores, por eso es necesario amar a nuestros hermanos, por eso es necesario estar en los servicios. Lo importante es que usted y yo sigamos firmes en el Evangelio de Cristo. De pronto no podemos ir todos los días, pero que no se pase mínimo 1 o 2 días a la semana sin ir a adorar a Dios, porque es que cuando nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, nos dice la palabra. Pero miren este texto bíblico también que dice Proverbios 27:17, dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aguzar es cuando el que trabaja el hierro, se me escapa el nombre, el herrero, cuando el herrero necesita sacar el filo. Entonces el herrero empieza no solamente a golpear, sino que empieza a rozar el hierro con el hierro hasta que le empieza a dar forma, y en este caso, en su mayoría de ocasiones, en este caso, habla de aguzar, de detallar, y habla del rostro de su amigo. A lo que nos está llamando Dios es precisamente a eso que les estaba diciendo, a que unamos esos tizones, a que unamos esa hoguera y nos levantemos juntos a resplandecer en la gloria de Dios, no por nosotros mismos, porque por nuestra fuerza nada podemos hacer, pero necesitamos aguzar con el hermano, necesitamos compartir con nuestros hermanos, y qué mejor espacio que cuando nos congregamos, que cuando podemos dar un abrazo estrecho, que cuando le podemos decir al hermano: te extrañé, qué alegría verte, feliz cumpleaños, qué gusto la palabra que compartiste, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a tener este tipo de prácticas en nuestra construcción de vida de obediencia, nos vamos a encontrar que gozarnos del gozo de otro también trae gozo a nuestra vida, porque dice la palabra que hierro con hierro se aguza. Y vamos con este último punto, el 10º punto, que es cultivar hábitos espirituales constantes. Nosotros necesitamos cada día tener un tiempo de oración, de lectura de la palabra, en la semana tener así sea un ayuno, asistir a los servicios, porque dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. No nos podemos conformar a quedarnos en la casa, a ver televisión, a recibir de las redes sociales lo que el mundo nos está transmitiendo. Nosotros tenemos que ir más allá, nosotros no nos podemos conformar, nosotros tenemos que ir a buscar la presencia de Dios. Nosotros vamos y clamamos para que Dios nos escuche y nos enseñe cosas grandes que nosotros no conocemos, para que el Espíritu Santo le escudriñe al Padre Celestial las cosas que no sabemos y nos las cuente a nosotros, porque dice incluso la palabra que nada pasará sin que Dios lo revele a sus siervos los profetas. Pero dice además que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20. Entonces ya no podemos decir: es que yo no voy a la iglesia porque es que yo no quiero ir. No, es que ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, entonces yo hago y cumplo los mandamientos de Dios. Estos son 10 pasos básicos para nosotros empezar a construir una vida cristiana, una vida
vida de obediencia. Una vida cristiana, no, la vida cristiana la vamos a construir en los años de nuestra vida cristiana. Pero adicional a eso también vamos a estar viendo los obstáculos o esa forma común, entre comillas, en la que nosotros se nos dificulta seguir, cuáles son las señales de obediencia, cómo sé yo que estoy teniendo de verdad una vida de obediencia, que voy progresando, que lo que empecé en el mes de enero, ahorita cuando ya estamos en octubre, yo puedo evaluar y decir, gracias a Dios, superé esto, estoy mejorando en esto, me falta en esto definitivamente no he empezado. Eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Recordarles, si amamos a Dios, vamos a cumplir sus mandamientos, pero vamos a cumplirlo no por miedo, no por una contraprestación para que Él me haga el milagro, no porque me voy a morir, no porque para que Él me dé tal cosa. No, vamos a hacerlo porque amamos a Dios, porque Él dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Permítame por favor orar por usted y oremos para que esta palabra corra y sea glorificada, para que esta palabra pueda ser compartida y podamos seguir creciendo a través del reino celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que me permites compartir. Ruego que tu presencia, Señor, sea en cada familia, en cada vida. Señor, construir nuestra vida de obediencia no es fácil, tú lo sabes, tú viviste en carne propia la naturaleza humana. Sabes, Señor, cuántas dificultades está teniendo tu pueblo, sabes cuántas necesidades, cuánta incertidumbre, sabes cómo está afectando la fe, Señor, de cada uno, cómo nos hemos ido, Dios mío, acostumbrando cada día más a un evangelio singular, a un evangelio de pasos simples, cuando tu palabra nos dice que el evangelio es de hombres y de mujeres valientes que arrebatan el reino de los cielos y que lo arrebatamos en oración, en intercesión, pero también en obediencia, Señor, también cumpliendo la gran comisión, también viviendo una vida consagrada en santidad y fidelidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te verá. Padre mío, bendice cada vida que ve este vídeo, que está viendo esta serie de vídeos, Papito Dios. Espíritu Santo, que esta palabra pueda surtir el efecto para el que tú la has preparado y para la que permites, Señor, que sea publicada. Padre, bendice a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en acción de gracias en Cristo Jesús. Amén.